¿Es posible que una de las producciones más exitosas de la historia cargue con una sombra que nadie puede explicar? Millones de personas se enamoraron de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, pero mientras el mundo suspiraba por sus romances, el destino tejía una red de tragedias reales detrás de cámaras. Actores que murieron en la miseria, asesinatos vinculados al narcotráfico y enfermedades que los consumieron en secreto. Lo que estás por ver no es un capítulo de ficción. Es el expediente real de las estrellas de pasión de Gavilanes que se apagaron para siempre. Prepárate, porque la realidad de este elenco es mucho más oscura de lo que te contaron. Pasión de Gavilanes no fue solo televisión, fue una obsesión global. Pero el éxito masivo tiene un precio. Muchos de los que participaron en esta saga sintieron que, tras el final de las grabaciones, sus vidas quedaron marcadas por una especie de inercia trágica. Mientras el público pedía a gritos una segunda temporada durante 2 décadas, el elenco original se iba desmoronando. Cuando finalmente se encendieron las cámaras de nuevo en 2022, el vacío en el set era ensordecedor. Ya no estaban todos. Y la ausencia que más dolió, la que dejó al pueblo de San Marcos sin su chispa, fue la de un hombre que, paradójicamente, murió odiando el papel que lo hizo inmortal. Sebastián Boscán, el eterno Leandro Santos, fue el alma de la serie. Él era el amigo que todos querían, el confidente de los Reyes y el único capaz de sacarle una sonrisa a la fría Jimena Elizondo. Pero fuera de escena, la vida de Sebastián era muy distinta. Sebastián llegó a confesar algo que dejó a los fans helados. Odié a Leandro Santos. El personaje fue tan grande que la industria dejó de verlo como un actor versátil. Se convirtió en su cárcel. Por años, Sebastián luchó por demostrar que podía ser un villano o un galán, pero el mundo solo quería ver al sobrino divertido de Raquel Uribe. Mientras el mundo esperaba noticias del regreso de la serie, Sebastián libraba una guerra interna contra un cáncer de estómago. El 28 de noviembre de 2021, la noticia cayó como un balde de agua fría. A los 41 años, Leandro Santos se despedía para siempre. Su partida no fue solo una pérdida actoral, fue el primer recordatorio de que los Gavilanes no eran invencibles. Sebastián se fue justo antes de ver el renacimiento de la serie, dejando un vacío que ninguna nueva incorporación pudo llenar. Leandro murió con él, y con ellos, una parte de la inocencia de la historia original. Pero si la muerte de Sebastián fue triste, lo que sigue es simplemente aterrador. Una de las actrices más bellas del reparto no murió por enfermedad. Su vida terminó en un campo de tortura, envuelta en un ajuste de cuentas que nadie vio venir. ¿Cómo pasó Esperanza de la Plaza de Mercado a las páginas de la Crónica Roja? La historia de Liliana Lozano te dejará sin aliento. Muchos la recuerdan como la joven llena de vida, que buscaba una oportunidad en la plaza del pueblo. Pero lo que le ocurrió a Liliana Lozano parece sacado de un guión de terror que nadie quiso escribir. Mientras su personaje, Esperanza, coqueteaba con el éxito en la televisión, en la vida real, Liliana se encontraba caminando por un sendero peligroso que la llevaría a un final devastador. ¿Cómo es posible que una reina de belleza y actriz en ascenso terminara protagonizando uno de los titulares más sangrientos de la Crónica Roja en Colombia? Liliana Lozano era la viva imagen del éxito. Ex reina de belleza y dueña de una frescura que iluminaba la pantalla como Esperanza. Su carrera apenas despegaba, y el público la adoraba por ese contraste que le daba al mundo de los Gavilanes. Pero el 10 de enero de 2009, el sueño se convirtió en una pesadilla nacional. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural apartada, marcando un final violento que nadie esperaba para una estrella de su calibre. No fue un accidente, fue un hecho que las autoridades vincularon rápidamente con el entorno peligroso de su pareja sentimental de aquel entonces. La noticia no solo sacudió a los televidentes, sino que dejó una marca imborrable en sus compañeros. De repente, la familia de los Gavilanes se enfrentaba a la pérdida de una de sus integrantes más jóvenes bajo circunstancias que superaban cualquier conflicto de ficción. Liliana no pudo ver su carrera florecer. Su voz fue silenciada justo cuando el mundo empezaba a conocer su talento. Pero la tragedia en este elenco también tiene rostros de sabiduría y años de entrega. No todas las partidas fueron violentas.
Algunas fueron el resultado de batallas silenciosas y valientes contra el tiempo y la enfermedad. Sigifredo Vega, el tendero que lo sabía todo en San Marcos. Sigifredo no necesitaba ser el protagonista para llenar la pantalla. Su verdadera fuerza estaba en la naturalidad. Tras bambalinas, este maestro del teatro libró una dura batalla contra el cáncer y la artrosis. Se fue a los 74 años, dejando el mostrador vacío y una lección de humildad que sus colegas aún comentan con respeto en este 2026. Julio del Mar, el hombre que personificó la clase. Julio, quien antes de ser actor fue cadete naval, trajo al set una distinción única. Sin embargo, el destino fue irónico con él. Un hombre cuya herramienta era su potente oratoria, terminó perdiendo gran parte de su movilidad y su habla tras un accidente cerebrovascular. Falleció en 2019, tras una lucha extenuante, recordándonos que incluso los galanes más fuertes son vulnerables ante el paso de los años. ¿Qué pasó con los villanos que tanto odiamos? Uno de ellos murió de forma fulminante tras pronunciar unas últimas palabras que aún estremecen a su familia. Y otro era el hombre de las 1000 voces, amado por los niños y detestado por los adultos. ¿Es posible odiar a alguien con toda tu alma y al mismo tiempo deberle tus mejores recuerdos de la infancia? En el universo de los Gavilanes, los villanos no eran solo obstáculos, eran sombras que nos hacían temblar de rabia. Pero mientras el público los detestaba en la ficción, en la vida real, estos hombres escondían secretos que hoy, años después de su partida, nos obligan a verlos con otros ojos. Uno de ellos murió de forma fulminante, dejando una frase que todavía retumba en los pasillos de la farándula, y el otro era el dueño de la voz que te arrulló cuando eras niño. Bienvenidos al lado más humano de los hombres que amamos odiar. Herbert King no era un antagonista cualquiera. Con su mirada penetrante y su voz de trueno, encarnó a Herzog Vargas, el brazo ejecutor de la maldad en la serie. King trajo a Colombia una técnica actoral refinada en las escuelas de Inglaterra, convirtiéndose en el villano más creíble y respetado. Pero detrás de esa fachada de hombre rudo, había una fragilidad que nadie vio venir: la sombra del tigre. Aunque era el tío del astro del fútbol Radamel Falcao, Herbert nunca quiso vivir bajo la sombra de su sobrino. Construyó su carrera ladrillo a ladrillo, siendo un profesional intachable. El 2 de agosto de 2018, la tragedia golpeó sin previo aviso. Un infarto fulminante apagó su vida a los 54 años. Pero lo que realmente estremece son sus últimas palabras antes de desvanecerse. Según su propia esposa, Herbert simplemente alcanzó a decir: «Creo que no puedo más». Una frase breve, cargada de una impotencia devastadora que sacudió a toda la industria. King se fue en plena madurez creativa, dejando un vacío que demostró que, a veces, los corazones más fuertes son los primeros en detenerse. La historia de Raúl Gutiérrez es, quizás, la paradoja más grande del elenco. En pantalla era Jaime Bustillo, un administrador de sanatorio corrupto y servil que generaba un rechazo visceral. Mientras el público adulto lo maldecía frente al televisor por sus fechorías en la novela, millones de niños crecían arrullados por él. Raúl fue la voz de los Teletubbies y del icónico perro Droopy. Era un camaleón del sonido que podía pasar de la villanía más pura a la ternura absoluta en un segundo. En julio de 2020, en un mundo ya sumido en la incertidumbre, Raúl se despidió a los 64 años tras luchar valientemente contra una enfermedad terminal. Su partida dejó huérfana a toda una generación por partida doble. Perdimos a un actor de carácter magistral y a la voz que habitaba en nuestros recuerdos más puros. Raúl nos enseñó que el talento real no tiene rostro, solo alma. El expediente de los que se fueron está casi completo. Pero ¿qué hay de los que sobrevivieron? La vida para los protagonistas no ha sido un camino de rosas. Uno de ellos estuvo a punto de perder su herramienta más valiosa, su rostro, debido a una parálisis que casi lo retira para siempre. ¿Qué pasa cuando el personaje que te dio la gloria se convierte en tu peor pesadilla? Mientras el mundo entero celebraba el regreso de los hermanos Reyes, pocos sabían que los protagonistas estaban librando batallas que las cámaras no podían captar. Desde parálisis faciales, que casi terminan con una carrera,
hasta luchas contra enfermedades que dejaron secuelas de por vida. Antes de pasar a los que siguen con nosotros, debemos cerrar el expediente de las ausencias con una historia que rompió el corazón de la televisión colombiana, la de Moisés Cadavid. Moisés no era solo un actor, era el heredero de una dinastía, hijo de la legendaria Dora Cadavid, un nombre, un destino. Ricardo Francisco Valenzuela, conocido artísticamente como Moisés, era un visionario. No solo actuaba, dirigía y buscaba siempre abrir puertas para el teatro. Sin embargo, en octubre de 2012, mientras promocionaba una obra, su luz se apagó súbitamente a los 52 años. Un devastador cáncer de páncreas terminó con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Su partida fue un golpe mortal para su madre, quien sostuvo su mano hasta el último suspiro. Moisés se fue dejando proyectos inconclusos, pero con el respeto de una industria que lo vio crecer entre bambalinas. Su ausencia fue la que más pesó en el alma de los veteranos del elenco. Pasemos ahora a las noticias que nos dan esperanza. Juan Alfonso El Gato Baptista, el hombre que interpretó al carismático Óscar Reyes, es hoy un ejemplo de lucha. Pero su camino al éxito estuvo a punto de ser cortado de tajo por una pesadilla física. Justo cuando su carrera empezaba a despegar, Juan Alfonso sufrió una parálisis facial severa. Para un actor, su rostro es su herramienta de trabajo. Perder el control de sus expresiones fue un golpe devastador que lo sumió en una profunda depresión. Con una disciplina casi espartana, el gato se sometió a tratamientos dolorosos y terapias interminables. No solo recuperó su sonrisa, sino que regresó con una fuerza renovada, demostrando que la verdadera pasión se forja en la adversidad. Hoy, es uno de los rostros más queridos y respetados, recordándonos que incluso cuando el cuerpo falla, la voluntad puede reconstruir imperios. ¿Y qué hay de los líderes del clan? Mario Cimarro, Dana García y Michelle Brown han vivido su propia odisea para llegar a este 2026 como las leyendas que son. Mario Cimarro, el eterno Juan Reyes. Tras años de estar alejado y envuelto en rumores de ser un actor difícil, Mario regresó para demostrar que no hay pasión de gavilanes sin su mirada penetrante. Se ha convertido en un actor de culto, que protege su privacidad con un celo absoluto, apareciendo solo cuando el proyecto es digno de su estatus. Dana García, nuestra Norma Elizondo. Dana ha sido noticia no solo por su talento, sino por su valentía al hablar de las secuelas de salud que la afectaron durante años. Su regreso a la pantalla fue una victoria personal, mostrando a una mujer más madura, serena y consciente de que la salud es el verdadero tesoro detrás de la fama. Michelle Brown, el argentino que conquistó el mundo como Franco Reyes. Michelle supo usar el impulso de la serie para construir una carrera internacional envidiable, saltando de las telenovelas a los thrillers de plataformas globales, demostrando que un gavilán puede volar en cualquier cielo. Hemos recorrido el expediente completo. 10 muertes que nos rompieron el corazón y 5 sobrevivientes que hoy mantienen encendida la llama. Pero, ¿cuál es el legado final de esta historia? ¿Habrá espacio para una nueva generación? ¿O las sombras del pasado son demasiado pesadas? En el próximo y último bloque, haremos el recuento definitivo, las noticias más recientes de este 2026 y el mensaje que el elenco tiene para ti, el fan que nunca los olvidó. Llegamos al final de este viaje, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es Pasión de Gavilanes una obra bendecida por el éxito o marcada por una tragedia ineludible? Hemos visto crímenes, enfermedades devastadoras y accidentes que parecen sacados de una pesadilla. No podemos hablar del éxito actual sin mencionar a las mujeres que sostuvieron el drama con una fuerza inquebrantable. En este inicio de 2026, los nombres de Sarik León, Natasha Klaus y Paola Rey siguen siendo sinónimo de poder en la industria. Sarik León. Su personaje fue el fuego que encendió la discordia. Hoy, Sarik es celebrada como una de las actrices más versátiles, habiendo superado el estigma de ser solo la cantante del bar Alcalá. Se dice que en las reuniones privadas del elenco, ella es quien mantiene el vínculo con las familias de los que ya no están. Natasha Klaus y Paola Rey, Sarita y Jimena. Ambas han sabido capitalizar la nostalgia. En este 2026 han incursionado en la producción
asegurándose de que las nuevas historias de la saga respeten el ADN que los hizo famosos. Han sido el puente emocional para los nuevos actores, enseñándoles que en este set, el respeto por el pasado es la única regla de oro. El gran riesgo del 2022 fue introducir a los hijos de los gavilanes. En este 2026 ya tenemos perspectiva. ¿Lograron llenar las botas de sus padres? El desafío generacional. Actores como Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo no solo heredaron los sombreros y las espuelas, sino también la presión de un fandom global implacable. Las noticias indican que la transición fue difícil. Muchos fans se negaban a aceptar nuevos rostros, mientras lloraban las ausencias de Sebastián Boscán o Liliana Lozano. La industria confirma que la nueva estirpe ha logrado crear su propio camino, pero siempre bajo la tutela de los veteranos. Se rumorea que para finales de este año se prepara un evento especial donde la tecnología permitirá, mediante inteligencia artificial y dobles de cuerpo, rendir un tributo visual a los que partieron, permitiendo que Leandro Santos o Calixto Uribe tengan una última aparición simbólica. Pasión de Gavilanes es una historia de fuego, sangre y redención. Hemos abierto el expediente, revelado las sombras y celebrado las luces. Pero la historia no termina aquí. La verdadera inmortalidad se la das tú. Cada vez que recuerdas una escena, cada vez que compartes este video y cada vez que honras el talento de quienes lo dieron todo por entretenerte. De los 10 que se fueron, ¿cuál fue la partida que más te dolió? Y de los que siguen, ¿quién crees que ha tenido la transformación más impactante en este 2026?